respiración celular. La respiración celular es el proceso a través del cual la célula incorpora, ¿sí?, energía, o sea, transforma lo que es la glucosa en lo que es el ATP. El ATP es el medio de obtención de energía, y esa obtención de energía se realiza a través de la ingesta de un hidrato de carbono que es la glucosa, ¿sí? En los animales nosotros utilizamos la glucosa. O sea, cualquier elemento que vayamos a consumir se va a transformar en glucosa justamente para ingresar a la célula y transformar esta energía. Esta glucosa ingresa a la célula a través de una difusión facilitada. Esa difusión facilitada genera que la glucosa ingrese a la célula, ¿sí?, y transforme esa glucosa, se parta, se sintetiza, y se genera lo que se denomina el ácido pirúvico. Este ácido pirúvico que ingresa, ¿sí?, a través de esta transformación, ¿sí?, de glucosa a ácido pirúvico, se realiza en el citoplasma, y este citoplasma es el que va a determinar que la glucosa, ¿sí?, se parta y se realice lo que se denomina ácido pirúvico. Este proceso que se denomina glucólisis, es decir, la transformación de glucosa en ácido pirúvico, es justamente, ¿sí?, generado por todas las células por todas las células, ya sean células aeróbicas o células anaeróbicas. Cualquier célula hace glucólisis. Lo que sucede es que las células que respiran de forma anaeróbica, o sea, que no usan el oxígeno, como ser, por ejemplo, las bacterias, van a generar, ¿sí?, luego del proceso de la glucólisis, el ácido pirúvico va a generar una fermentación. Esa fermentación es justamente la transformación de este ácido pirúvico en ácido láctico o ácido alcohólico, por ejemplo el etanol. Pero las células eucariotas que producen, ¿sí?, una respiración aeróbica, van a seguir transformando este ácido pirúvico, y se va a transformar el ácido pirúvico, ¿sí?, generando, ingresando, uniéndose con el oxígeno, a lo que se denomina el ciclo de Krebs, ¿sí? Se convierte en acetilcoenzima A a través del ciclo de Krebs. Vamos a ver que el ciclo de Krebs, que se produce dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, es una especie de ciclo porque es como una rueda de proteínas que van transformando este ácido pirúvico y liberando energía en cada transformación, ¿sí? Y esa energía que se libera en cada transformación sirve para sintetizar ATP. Esos ácidos pirúvicos, una vez que se sintetizó el acetilcoenzima A, bueno, se libera. Pero esos hidrógenos que se liberan de esta cadena van a ir a pasar a lo que es la cadena respiratoria o el transporte de electrones, que va a seguir sintetizando ATP. Esta etapa se realiza en lo que es las crestas mitocondriales. Por ende, nosotros tenemos el primer paso, que es la glucólisis, que se da en el citoplasma. El segundo caso es, segunda etapa es el ciclo de Krebs, que se da en la matriz mitocondrial. Y la tercera etapa es la cadena respiratoria, o fosforilación oxidativa, o transporte de electrones, como quieran llamarlo, que se da en las crestas mitocondriales. De esta manera respira una célula aeróbica. La célula anaeróbica solamente respira a través de la transformación de glucosa en ácido pirúvico, y ese proceso se denomina glucólisis. Y luego hace una fermentación, ¿sí? Muy sencilla, pero nada más. Genera muy poco, mucho menos ATP que lo que generamos nosotros, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá vamos, chicos? Sí, sí. Perfecto. Bien, a ver, ¿por qué hablamos tanto de lo que es las respiraciones aeróbicas y las respiraciones anaeróbicas? La respiración aeróbica es aquella que se da en presencia de oxígeno, pero no tiene nada que ver con la respiración que hacemos nosotros en los pulmones, ¿sí? Estas respiraciones celulares, como se llaman,
es el proceso a través del cual uno obtiene la energía las células obtienen la energía para metabolizar todos los procesos que va haciendo. Pero no tiene nada que ver con esta respiración, ¿me entienden? Con la incorporación de oxígeno. Si bien el oxígeno en esta respiración celular está presente, porque justamente lo que hace es generar ciertas energías de activación para que las células, para que la glucosa se siga sintetizando, no tiene nada que ver con esta respiración, ¿sí? O sea, las células, cuando hablamos de respiración celular, hablamos de síntesis de ATP. Cuando hablamos de respiración dentro de lo que es el ser humano, hablamos de inspiración y expiración. ¿Me explico? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien, bueno, acá hay otra cuestión, ¿sí? Dentro de lo que es la respiración celular, que es la fotosíntesis, ¿sí? Que realizan las plantas. La fotosíntesis no obtienen, ¿sí? La energía como nosotros. ¿Por qué? Porque son organismos autótrofos, ¿sí? Los organismos autótrofos no tienen la capacidad como nosotros de alimentarse, sino que producen su alimento a través de lo que se llama fotosíntesis, ¿sí? Esa fotosíntesis permite incorporación de energía química a través de la energía lumínica. Lo que hacen las plantas es tomar la energía del sol y transformarla en alimento, ¿sí? Eso lo hacen durante el día, en el periodo, ¿sí? Fotolumínico. Pero después, durante la noche, hacen digamos, una síntesis muy parecida a la que es la respiración celular, que incorporan, ¿sí? Oxígeno en menos cantidad. Generalmente las plantas incorporan dióxido de carbono y liberan oxígeno, pero a la noche las plantas al producir una respiración celular, incorporan oxígeno y liberan un poco de dióxido de carbono, mucho menor al que toman, ¿sí? Por eso las plantas nos sirven para, digamos, limpiar el ambiente, porque justamente lo que hacen es renovar este aire, ¿sí? O sea, lo que nosotros eliminamos, que es el dióxido de carbono, ellos lo toman. Pero esa respiración celular sirve para sintetizar unos elementos muy sencillitos que utilizan las plantas para nutrirse. Pero lo que quiero que sepan con esto es que los seres vivos heterótrofos realizan la respiración celular exclusivamente. Los seres vivos autótrofos lo que hacen es producir lo que se denomina fotosíntesis, ¿sí? Y esa fotosíntesis luego va a generar una respiración celular bastante parecida a la nuestra. Bien, como les decía, ¿sí? La respiración celular puede ser aeróbica o puede ser anaeróbica. La respiración celular aeróbica es aquella que necesita oxígeno, en algún momento tiene oxígeno. En la anaeróbica, no. La anaeróbica podemos decir que la realizan las células procariotas, ¿sí? Que son aquellas que son más sencillitas. En cambio, las células eucariotas, en su mayoría, ¿sí? Realizan una respiración aeróbica. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de tener las mitocondrias para sintetizar estos elementos, ¿sí? Fíjense lo que sucede, como les decía anteriormente, en el organismo aeróbico y en el organismo anaeróbico. Los dos ingresan con glucosa, ¿sí? La glucosa ingresa a la célula a través de diferentes mecanismos, pero generalmente es la difusión facilitada, y se genera el proceso de glucólisis, en donde la glucosa se transforma en, justamente, ¿sí? En ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico va a ingresar a la mitocondria. Esta parte, los organismos anaeróbicos no la tienen, ¿sí? Por ende, solamente hacen el proceso de glucólisis. Y en cada glucólisis, en cada respiración anaeróbica, yo tengo solamente la obtención de 2 ATP, o sea, 2 moléculas de ATP, que en relación a lo que es la respiración aeróbica es re poquito. ¿Por qué? Porque la célula aeróbica
en cada molécula de glucosa que absorbe, sintetiza 36 ATP. Fíjense, contra 2. O sea, la célula aeróbica respira mucho más y en cada glucosa obtiene muchísima mayor cantidad de energía. ¿Me explico? En cambio, el metabolismo anaeróbico solamente genera 2 ATP, o sea que es poquito en relación a lo que obtiene por molécula de glucosa un metabolismo aeróbico. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Por eso mismo tampoco se pueden llegar a reproducir también, ¿sí? Bien, acá tenemos el ejemplo de lo que es la respiración aeróbica. La molécula de glucosa ingresa, ¿sí?, a lo que es el citoplasma celular y se produce la glucólisis. Dijimos que la glucólisis genera 2 moléculas de ATP. Esa glucólisis da como resultado 2 moléculas, o sea, la glucosa cuando se transforma en ácido pirúvico da como resultado 2 moléculas de ácido pirúvico, ¿sí? Ese ácido pirúvico, bueno, dijimos, se nos está quedando sin tiempo, no importa, empezamos otro, ¿sí? Si se corta. Como resultado, esa molécula de ácido pirúvico va a dar, si es anaeróbica, la fermentación, y si es aeróbica, ¿sí?, va a generar, a entrar ese ácido pirúvico a la mitocondria. La mitocondria tiene esta característica, ¿sí?, que tiene como una especie de cresta y demás. En la mitocondria nos encontramos con el ciclo de Krebs, ¿sí? En ese ciclo de Krebs lo que va a suceder es que se liberen 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de acetilcoenzima A, ¿sí? El acetilcoenzima A es el que se transforma desde ácido pirúvico, en el ciclo de Krebs se forma el acetilcoenzima A. Eso, el dióxido de carbono y el acetilcoenzima A, el dióxido de carbono se libera al exterior. El acetilcoenzima A va luego a transformarse de otra manera que hoy no nos interesa, ¿sí? Pero se liberan también en esta transformación hidrógenos. Esas moléculas de hidrógeno van a entrar a la fosforilación oxidativa, que es la cadena respiratoria, y van a transformar nuevamente la energía. Y de esta manera es lo que se dice en cada cosa. Obviamente se necesita oxígeno, esto solamente lo hacen los organismos aeróbicos, y la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, que se da en las crestas mitocondriales y también necesita oxígeno, ¿sí? Estas son las 3 etapas de la respiración celular aeróbica. Acuérdense que las anaeróbicas solamente generan glucólisis, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense, esta es la ecuación química de lo que son las glucólisis. ¿Qué es una ecuación química? Bien, así como en matemáticas vemos diferentes tipos de ecuaciones o reacciones, en donde, por ejemplo, no sé, 2x más 3 es igual a 8, supónganse. En química, nosotros también tenemos ecuaciones o reacciones químicas, que, por ejemplo, no sé, como, no sé, la química de la repostería, supónganse, qué sé yo, con 2 huevos y 3 tazas de harina, armo una torta, qué sé yo. Bueno, la reacción química genera lo mismo, ¿sí? Acá me dice que la glucosa, ¿sí?, cuando entra al citoplasma, bueno, la encuentran los NADH y los ADPH. Estos elementos son agentes que van a ir a desintegrar a la molécula de glucosa. La van a partir y van a formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Fíjense, la glucosa tiene 2, 4, 6 átomos de carbono. El ácido pirúvico tiene solamente 3 átomos de carbono. Es como si hubiese partido la glucosa a la mitad, ¿sí? En esa partición
libero energía. Cada vez que una molécula se rompe, se sintetiza, va a liberar energía. Cada vez que una molécula se arma, va a necesitar energía. ¿Me explico? O sea, para armar moléculas necesito energía, para partirlas libero. En el caso de la glucosa, yo estoy partiendo la glucosa, por ende estoy liberando energía. ¿Cuánta energía libero? 2 ATP. ¿Sí? Esto era lo que hablábamos anteriormente. Ahora, el ácido pirúvico va a entrar a este ciclo de Krebs, que fíjense que es bastante complejo, no necesito que lo sepan, ¿sí? Pero necesito que, a ver, no necesito que sepan cada reacción química, ni mucho menos, no se asusten con esto, ¿sí? Pero este es el ciclo de Krebs. Una vez que el acetilcoenzima A ingresa a la célula, ¿sí? Ingresa al ciclo de Krebs, digo, a la matriz mitocondrial, se va a encontrar con ciertas proteínas que van a transformarlo, ¿sí? ¿Cómo lo transforman? Bueno, agarran y van a ir saltando y sintetizándolo. Acá también se libera bastante energía, ¿sí? Una vez que el ciclo de Krebs pasó por todas estas partículas, por todos estos elementos, va a dar como resultado la liberación de dióxido de carbono y la formación del acetilcoenzima A y justamente ¿sí? La generación de ATP. Ahora vamos a ver la reacción química y se las muestro. Bueno, acá esta es la fosforilación, esperen que vengo de vuelta. ¿Dónde estamos? Ya me fui. Bueno. Acá. El acetil, ¿sí? El ácido pirúvico va a ingresar, va a ir generando todas las transformaciones necesarias y en esa transformación va a liberar dióxido de carbono, va a sintetizar ATP, ¿sí? Y va a liberar el acetilcoenzima A. Otra cosa importante que libera esta transformación son átomos de hidrógeno, y esos átomos de hidrógeno son los que van a ir a lo que es la fosforilación, ¿sí? Oxidativa o el transporte de electrones. ¿Qué hace ese transporte de electrones? Ese transporte de electrones se genera en la matriz mitocondrial, ¿sí? O sea, en las crestas mitocondriales. Las crestas mitocondriales son los pliegues que tiene la membrana interna, ¿sí? De las mitocondrias. Fíjense, las mitocondrias tienen una membrana así como las que vemos acá, que es como una especie de bicapa de fosfolípidos. Es muy parecida a la membrana que tienen las células. Lo que hacen los protones de hidrógeno es ir saltando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de la cresta mitocondrial. Y esto hace que se sintetice ATP. ¿Me explico? O sea, la síntesis de ATP por liberación de protones o bombardeo de protones de hidrógeno se da en las crestas mitocondriales. ¿Sí? Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Genial. Bueno, fíjense, ¿sí? En dónde se obtiene la mayor cantidad de ATP. En la glucólisis se genera solamente 2 moléculas de ATP. En el ciclo de Krebs se generan solamente 2 moléculas de ATP. Ahora, en la fosforilación oxidativa, en la cadena de transporte de electrones, se producen 34 ATP. O sea, en total tengo 38 moléculas de ATP. Quiere decir esto que estoy utilizando, o sea, como les decía, comparado con las anaeróbicas, 36 moléculas de ATP de más, ¿me entienden? O sea, estoy obteniendo muchísima más cantidad de energía. Esto permite que la célula se reproduzca mejor, que la célula obtenga diferentes tipos de características en forma de su tamaño, de su complejidad. Cuando hay más energía puedo producir más cosas, ¿sí? Por eso mismo es sumamente importante y esto determina también la separación y la especialización que tiene la célula aeróbica de la célula anaeróbica. Las células anaeróbicas son mucho más pequeñas. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen tanta energía como la que tienen las células aeróbicas por su liberación, ¿sí? De ATP.
Fíjense que el ciclo de Krebs en realidad es muy poco lo que genera de ATP, pero ¿qué me da el ciclo de Krebs? Me da los protones de hidrógeno que van a ir a la fosforilación oxidativa. En la fosforilación oxidativa es donde mayor ganancia neta de adenosín trifosfato tengo. ¿Me entienden? Por eso es tan importante. Vamos a lo que Sí, es... sí. Bien, perfecto. Se me va a cortar en cualquier momento, ¿sí? Vamos a lo que es la respiración anaeróbica. Como dijimos, la respiración anaeróbica, ¿sí? Solamente realiza glucólisis y luego una fermentación muy sencilla. Esta respiración se puede denominar fermentación y la realizan generalmente